Bueno, mi nombre es William Jairo Mavisoy Muchavisoy. Pertenezco al pueblo indígena Camintrabia, departamento de Putumayo, al sur de Colombia, límites o también con Ecuador. Zona montañosa, también conocido esta región como zona andino-amazónica, pues es más o menos como el puente entre la costa del océano Pacífico con la Amazonía. A partir de ese territorio pues comencé, digamos, a explorar un poquito mi sentido de origen, y es cuando comienzo a incursionar la universidad. Mis padres me apoyan para ingresar a la Universidad del Cauca, en el departamento del Cauca, especialmente aquí en el municipio de Popayán. Entro a antropología, estudio los 10 semestres, especialmente haciéndome el interrogante: ¿cuál es la relación entre territorio, lengua y persona? Ahí, pues digamos, como la curiosidad fue un elemento esencial, pensado como la metodología, un sentido propio de investigación. La curiosidad me permitió a mí encontrar que los pueblos indígenas tenemos nuestros propios elementos de cómo hacer curiosidad. Es decir, no es inventarnos preguntas para investigar como lo enseña la universidad. Entonces, mi curiosidad para hablar de mi trabajo de grado consistió, ¿qué es lo que me nace para entender por territorio, por lengua y por persona? Entonces ahí encuentro conceptos como Wamanduar, encuentro Villa y Entra, es decir, madre tierra, persona y el modo de hablar. Y con ello comprender Inchesluar, es decir, el universo en el cual estamos nosotros constituidos. Posteriormente, llevo 13 años aquí en este departamento caminando las cordilleras, relacionado más que todo en la educación, y encuentro entonces una maestría que se llama Estudios Interdisciplinarios de Desarrollo, precisamente porque en el auge del Putumayo y en torno, digamos, en los diferentes países han firmado un convenio, lo que se llama ahora el proyecto IRSA, cofinanciado por diferentes países de aquí de Latinoamérica, y en cuanto a eso, digamos, crear recursos para través de instituciones públicas y privadas para fortalecimiento, entre comillas, de las vías y también las vías o hidrovías, ¿no? Que para fines propios de estos estados, más no para beneficiar desde las concepciones de los pueblos indígenas. Por el contrario, todos esos proyectos de infraestructura vial han afectado nuestros territorios, como dicen mis abuelos, asesinando montañas, porque tienen que interrumpir, acabar con muchas especies vivas que están en eso. Entonces, en la maestría la curiosidad sigue ahí latente, y ese es cuando me encuentro con conceptos como el capitalismo, el concepto de desarrollo, concepto de hegemónico, homogéneo, colonización. He pensado desde la academia, me he dado cuenta que se han inventado muchos, digamos, conceptos donde tratan de describirnos a nosotros los pueblos indígenas, pero nosotros ya los tenemos, ya están vivos, y por eso estamos aquí. Nosotros tenemos que enseñarle al Estado qué es Estado, ¿sí? Nosotros tenemos que enseñarle al gobierno qué es gobierno, no a nosotros recibir toda la cátedra, la enseñar en la academia, en las escuelas, no. Yo creo que todo es al contrario. Entonces, ¿por qué? Nosotros tenemos, digamos, unas percepciones de equilibrio, un punto de encuentro entre la persona, el territorio y la lengua,
y otros elementos que constituyen ahí y que lo impulsan en la parte espiritual. Entonces, me siento en este momento una persona que está renaciendo, porque desde mi pensamiento, conocimiento colectivo, ¿sí?, hay unos elementos que se diferencian y chocan con la academia. Entonces, cuando digo renacer, es que quiere decir que estoy construyendo y dándole vida a esos conceptos que están en el pueblo Camentrabia, y que otros pueblos indígenas ya lo vienen impulsando, especialmente Bolivia y Ecuador. Por decir un ejemplo, el caso de Suma Camaño, mal traducido, como ellos mismos lo dicen, el buen vivir, ¿sí? Y una compañera indígena aymara como Silvia Cusicanqui, que dice que hoy en día el buen vivir es una palabra hueca, es una palabra que por problemas, yo diría que la lucha ante el capitalismo pues nos toca así. O sea, las palabras que nosotros tenemos se enferman, pues porque también están luchando con el discurso. Para mí no hay discurso, nosotros somos voces, ¿sí? Si la academia dice polifonías para entender que hay muchos en el mundo, yo digo, pues son muchas voces, ¿sí? Y así es como me entienden. Entonces, según las lecturas que he realizado en el mundo, somos cerca de unas 6.500 formas de expresarnos, y muchas formas a través de ello de entender el lugar que habitamos, y con ello la parte espiritual. Entonces, así es como entro a la academia, pero al mismo tiempo me repienso y uso los conceptos que la misma comunidad. Cuando me refiero a conceptos, yo digo, o como lo dice también otro compañero de la comunidad, no son conceptos, son palabras memoria, ¿sí? Las palabras, cuando dice palabras memoria, es decir que la palabra también piensa. Y cuando piensa y la persona como tal utiliza una palabra, la uso indebidamente, estoy violando el territorio de esa palabra. Estoy violando su sentido, sus verdaderos significados. Y por eso a veces he dicho que cuando los pueblos indígenas expresan algo y la academia viene y da sus conclusiones, yo digo que eso es una traducción traición, ¿sí? Es decir, no nos benefician, sino que ellos mismos se benefician asumiendo eso como un discurso, mientras que nuestras voces se distorsionan totalmente. Cuando yo recibí el título de antropólogo, me di cuenta que no debería haber recibido el título. Y cuando hice la intervención aquí durante el Congreso de Etnobiología, me di cuenta que no debía estar haciendo la maestría. Y escuchando a los compañeros con su título de doctorado, me doy cuenta que no es necesario que yo aspire a hacer un doctorado. ¿Por qué? Los conocimientos están al interior y lo que necesito es fortalecerme en sí mismo. Hay las oportunidades y muchas oportunidades que me han invitado, siga continuando, y por eso aquí llevo 4 años haciendo la maestría y todavía no me nace la inspiración de escribirla. Pues porque mi tiempo es diferente de la academia. Los profesores, bueno, ¿usted cuándo se va a graduar? ¿Cuándo? No, pues es su problema. Si me van a sacar, pues saquen, porque yo tengo otro tiempo. Sí, tengo, digamos, mi propio ritmo de vida de acuerdo a las diferentes lunas que nosotros encontramos y actuamos de acuerdo a esas lunas para entender los acontecimientos. Y cuando yo digo el Bazán Mamá, sí, al español se entendería como la madre tierra. Y si alguien de alguien externo a nuestra comunidad escribe su famosa tesis de la madre tierra de los pueblos indígenas y el Camentrabia, ¿sí? Se inspira por lo externo, por el afuera,
¿sí? Pero nunca está traduciendo ahí y nunca va a poder y nunca va a suceder porque le falta el sentir de quien habla esa lengua, el sentir de cuando nació, el sentir de cuando eso implica otras prácticas y otras experiencias. Entonces una traducción implica digamos como pensar también el conocimiento y eso no lo logra. Si inclusive en el interior de nuestra comunidad, cuando mi abuelo pronuncia una palabra, por decir Huenan, ¿sí? Y se lo dice a su nieto, él comienza a construir su propio significado y su propio mundo de alrededor de Huenan. Pero si alguien llega del externo y escuchó la palabra Huenan, ¿sí? Y comienza a explorar como un interrogante, ¿qué es Huenan? ¿Sí? Él va a tratar de entender, pero nunca su corazón, nunca su sangre, nunca su pensamiento, nunca su conocimiento salió al interior de la familia Kantra. Entonces ese sentimiento tampoco tiene traducción, ¿sí? Ese pensamiento tampoco puede traducirse, ¿sí? Las palabras de un idioma a otro solamente son un traspaso, ¿sí? Pero nunca su sentimiento y pensamiento. Ese sentir y pensar no se va a traducir. Por eso digo que la misma academia, que la misma política, que la misma economía, que inclusive la misma democracia surgida en otros territorios, como que si el pueblo fuera el dueño de esa política, acá lo manejamos con otras perspectivas. Pero esa perspectiva implica práctica y la traducción se vuelve abstracta, ¿sí? Se vuelve una imaginaria. Y cuanto hoy precisamente en el diálogo con las mujeres, ¿sí? 5 días de congreso hablando bonito, como les dije, pero si no lo hacemos práctica al interior del congreso, eso sigue siendo abstracto, ¿sí? Entonces eso no tiene traducción. Y aquí con las mujeres en la forma espiral, organizados, hacer sentir un momento con todos los asistentes, un momento de espiritualidad, ya es un ejercicio de que eso se vuelva práctica. Nada gano diciendo tome su planta, pero es importante que lo haga práctica, y es ahí donde de pronto sanamos inclusive las ideas. Las ideas también se enferman. Las ideas necesitan conservar su corazón, lo que llaman en lingüística su verdadero significado, o lo que hemos dicho, el verbo es el corazón de una expresión. Sin verbos nosotros no podríamos inclusive existir. ¿Aquí hemos venido todos? Bueno, soy antropólogo y después me encuentro un texto del profesor Arturo Escobar que piensa desde la antropología, que es el desarrollo. Antropología y desarrollo, o antropología como desarrollo, bueno, etcétera. Y eso fue una coincidencia porque al interior de mi territorio, en el año de 1535, llegan los primeros misioneros a nuestro lugar de origen, y posteriormente en torno a eso comienzan a generarse políticas de civilización, políticas de colonización, inclusive políticas de conquista, pero esa política desarrollada desde la corona española, pero a través del ejercicio de las misiones. Desde eso hasta el año 1960 hay una misión religiosa más conocida como capuchinos, la misión capuchina, y ellos transforman totalmente nuestro territorio, secan los páramos para que esas tierras, una vez secas, sean ellos los dueños. Cuando son dueños,
posteriormente ellos venden a las comunidades campesinas o otras familias que han llegado de otros departamentos, otro país. Nunca ellos habían entre comillas, consultarnos si eso se podía hacer o no. Es decir, interrumpieron nuestra concepción de qué significa habitar el lugar, qué significa vivenciar el lugar. Entonces ahí aparece el nombre de un padre capuchino, y él dice, rompamos la montaña para civilizar. Más vale civilizar a estos indios, ¿sí?, que enseñarles una religión. Y estaba precisamente dando un discurso de desarrollo desde la religión. Y entonces ahí comienzo a explorar entre la academia y mi vivencia. La academia, ¿por qué? Para entender qué es el desarrollo, qué han dicho del desarrollo, qué han dicho de dónde nace ese concepto y cuál es su relación con el capitalismo, cuál es su relación con la globalización y cuál es su relación con digamos, esas transformaciones que interrumpieron la relación entre el hombre y la madre tierra. O sea, hoy en día el ser humano se ha olvidado de que tiene a su lado, que hace parte inclusive de la naturaleza. Está olvidado totalmente. Y comenzó también a indagar, bueno, ¿qué tanto ofrece la academia? Pero lo que he visto es que la academia puede ofrecer tanto, pero es solamente un discurso, es abstracto, ¿sí? Mientras que mi caminar lleva el sentimiento, le duele, llora, ¿sí? Necesita devolverse a su territorio. Llevo caminando el Cauca y en ese caminar me he encontrado que hace 50, 60, 70 años mis mayores, algunos también no caminaron por aquí. Es decir, hay un contexto de intercambio de experiencias también, inclusive desde muchos años, en territorio caucano, en territorio de Nariño y el territorio de Putumayo. Eso da lugar entonces a que nuestro lugar que habían construido nuestros mayores nunca entendieron que es un límite, que es una frontera, ¿sí? Porque la madre tierra es el todo. Y la típica geografía, la típica historia que nos han enseñado cognitivamente transformaron nuestra mentalidad. Entonces tenemos que hablar de territorio. Yo a veces he dicho, no hablemos de territorio, porque territorio es un concepto enseñado desde el Estado, enseñado inclusive desde la misma política, de la democracia y de la geografía. Los pueblos indígenas, inclusive organizaciones campesinas, últimamente han ido comprendiendo que más que territorio, ¿sí?, es la sensibilidad con la madre tierra, y es eso lo que se necesita entenderlo. Y entre el caminar de lo mío y entender la academia y al fin he concluido que es una metamorfosis intelectual. Sí, es una metamorfosis intelectual. Soy el mismo cuerpo, pero mentalmente con unas ideas que se conjugan unas con otras, pero sin olvidar el origen. Sí, sin olvidar el origen. Esa metamorfosis intelectual también me ha ayudado a decir que hay una metamorfosis cultural, una metamorfosis social, y una metamorfosis económica, una metamorfosis política, ¿sí? Eso, digamos, es como ese caminar, la academia, y también el caminar de la parte mi procedencia cultural. Aquí hemos venido todos. Yo puedo, digamos, nombrar un precedente, y es, por ejemplo, el discurso de la historia, es marcar el 1492, y para algunos pensadores ahí dijeron eso de la modernidad. Comenzó la modernidad para este continente, o inclusive para el mundo.
Eh, entonces ahí nace un discurso, pero no un discurso para beneficiarnos ese encuentro. Por el contrario, es un discurso que se adueña y genera unas políticas de destrucción, unas políticas que separan entre lo que es existir humano y el existir de la madre tierra. Eso lo traslado, digamos, a una experiencia muy importante que lo han hecho los compañeros Aymara en Bolivia y lo que han hecho los compañeros del Ecuador, ¿sí? Quechuas o quichuas, con el concepto de Sumacamaña y Sumacausay. Son palabras voces, ¿sí? Es decir, que aunque hoy se haya logrado conmemorar el derecho de la Pachamama, los derechos de la Madre Tierra, quiere decir que nuestras voces han jugado políticamente un modo de resistencia y que contribuimos a equilibrar con eso que supuestamente los procesos de industrialización, los procesos de tecnológicos, los procesos y políticas de globalización, etcétera. Alguien me decía que no hay que globalizar el televisor, tenemos que globalizar el amor, tenemos que globalizar la amistad, ¿sí? Eso. Pero para, digamos, como que hacer eso efectivo, nuestras voces aún necesitan. Somos pocos frente a una política capitalista salvajista, ¿sí? Que digamos, y por eso nuestras palabras se enferman, y cuando se enferman pues tenemos que bueno, a veces nos ha tocado convertirla en discurso, ¿sí? Para que el mismo gobierno, las mismas políticas estatales entiendan de qué estamos hablando. Si el gobierno dice vamos a generar recursos para la protección del medio ambiente, está pensando en concepto de tierra, está pensando en concepto de planeta Tierra, está preocupado por el planeta Tierra, pero nosotros decimos no, nuestra Pachamama, nuestra Madre Tierra, nuestra Bazán Mamá está sufriendo, ¿sí? Es decir, nos hemos olvidado que ella siente, llora también. Y eso, ¿cómo hacemos a entenderle a este discurso? Entonces siempre tenemos que pensar en generar estrategias y espacios que los mismos pueblos lo han tenido. Por ejemplo, las mingas de pensamiento, esas mingas de pensamiento invitar a las personas que a través de un proceso de ritualización espiritual entran y comienzan entonces a dimensionar que es otra cosa, que lo que se dice en discurso no es lo mismo que lo que se está en las voces, ¿sí? Y creo que la principal esencia es que como cuerpos somos territorios caminantes. Esos territorios caminantes tienen dos elementos esenciales, que es su cerebro y el corazón. Uno que produce pensamiento y el otro que produce unos sentimientos. Pero pareciera que estos cuerpos, uno con el otro, están divorciados, están separados totalmente. Y necesitamos desconectar que en nuestros cuerpos como territorios se conecten los sentimientos con los pensamientos. Y una vez así, podemos comprender una conexión de equilibrio con las necesidades colectivas, comunitarias, de cosmovivencias, llámese lo pluriverso, todo eso para contribuir a pensar en qué estamos mal, para contribuir a pensar, pero también decidir y transformar. Que nosotros podemos decir el desarrollo, la globalización, la modernidad para nosotros no existe, ¿sí? Eso es un imaginario de Occidente, como dice la academia, es un occidentacentrismo, ¿sí? que ha venido, digamos, haciéndose grande cada vez
pero que nosotros también decimos un momento. Nosotros tenemos esto y que puede permitir en contribuir a equilibrar esos dos o muchas cosas más para equilibrar y esta madre tierra en su universo mantenerla sana, pero para que ella esté sana somos nosotros los mismos hijos los que debemos también pensar en sanarnos. Y cuando digo sanar, es que una vez estemos conectados entre el pensamiento y el sentimiento, es el alma el que se va a sanar. Bueno, es una pregunta, digamos, amplia y, digamos, tal vez pueda partir de este ejemplo. Nos han preguntado por qué los indígenas no se sumergen a la globalización, no se sumergen a los procesos tecnológicos, a la industrialización, etcétera. Alguien me preguntaba, ¿y por qué los pueblos indígenas no tienen tecnología? Yo he dicho, la tecnología lo hemos tenido desde antes de nacer. La voz, nuestros ojos, la nariz, nuestros oídos, una tecnología desde la naturaleza, desde la madre tierra. ¿Sí? La sensibilidad. Por ejemplo, he visto tecnología donde esa sensibilidad del cuerpo humano trata de implementarla en ejercicios artificiales como la robótica, ¿sí? Pero esas sensibilidades hoy en día no ha sido tan fácil para que comprendamos la movilidad hacia donde tenemos que llegar en el tiempo. Y en el caso del pueblo Kamentra, desde el año 1950 hasta ahora ha sido tan veloz la percepción de desarrollo y la percepción de modernizarse. Queremos Putumayo modernizado, queremos un Putumayo desarrollado y queremos una Amazonia también sumergida en la globalización. Pero cuando nos hacen ese interrogante, nosotros decimos, ¿y eso qué es? ¿Qué es modernizarse? ¿Qué es desarrollo? Entonces, el desarrollo tiene una estética, igual que la modernización tiene una estética. Esa estética se basa en que queremos calles pavimentadas y entonces, una vez pasados unos cuantos años, vemos lugares todos pavimentados. Cuando está todo pavimentado, hemos visto que es la negación, ¿sí? Hay que dejar que nuestra tierra tenga sus propios lugares de respiración. El caso del IRSA, como comentaba en el punto anterior, pavimentar todo el trayecto de Mocoa, Pasto, para que luego esta sirva de interconexión intraoceánico, conecte con el Pacífico, con el Atlántico, atravesar eso. Es una concepción tan lineal, o de arriba para abajo, que así está pensado el desarrollo de la modernización. Mientras que nosotros recibimos una expresión de Huenan. El Huenan es un movimiento circular, pero lento, ¿sí? Concebimos que las personas, todo lo que podamos recibir, tiene sus puntos de encuentro, tiene sus puntos de integración, tiene unos puntos en el que permite que se reflexione desde el corazón, desde el pensamiento, y creo que la primera tecnología es el cerebro y es el corazón, que hace que nuestro cuerpo, como una tecnología total, comience a indagar. Y los pueblos indígenas es eso, la tecnología. Culturalmente, desde el punto de vista material, etcétera,
nuestras herramientas de intercambio con la madre tierra, de trabajo, también es tecnología. Que ahora que es cierto que muchos de los pueblos indígenas al interior de ellos, algunos también sus integrantes, pues como dicen, se han enfermado y se han sumergido al servicio o bueno, por falta de claridad en el capitalismo, en ser muy dados a la parte instrumental, al materialismo, ¿sí? Hoy decía, por ejemplo, una de las mujeres, mentalmente creemos que ya somos cuerpos donde la enfermedad ha ganado territorio en nuestro cuerpo, y eso hace que nos olvidemos que nosotros somos capaces internamente en transformarnos primero nosotros, es decir, el punto de equilibrio es mental y sentimental, ¿sí? Es desde ahí donde debemos aprender a aclarar qué es lo externo es malo para nosotros, qué es de lo interno también puede ser malo, ¿sí? Pero creo que de una y la otra hay puntos estratégicos muy buenos para el equilibrio. Y nosotros, los pueblos indígenas, inclusive el mundo negro, ¿sí? Ha generado tecnología que le ha dado al universo, le ha dado al mundo, ¿sí? Un cerro que hemos cuidado mucho y lo exploran tanto para extraer minerales, para beneficiar tecnología. Pero desde el punto nuestro ya ha habido una tecnología que lo hemos cuidado. Muchos páramos que existen es por el cuidado de los pueblos indígenas. Y ese cuidado es porque cuidar es un concepto de tecnología, ¿sí? Caminar es un concepto de tecnología. Ver, comer, ¿sí? Son conceptos de tecnología propia de la madre tierra. Y eso el discurso lo transforma con otros conceptos muy relacionados con elementos del capitalismo, la modernización, etcétera. Aquí hemos venido todos a celebrar la unidad y la amistad entre los pueblos. Una palabra desde el pueblo Kamenchabia es Botamahuam, Ainanokan, Mastrababo, de la Dañem, Ainanokan, Huabnokan y Entranokan. Nuestro cuerpo, desde el corazón, de nuestro pensamiento, de nuestra existencia, es largo, es un caminar profundo que tenemos que dar a la lucha para nuestra existencia. Nosotros también hemos tenido conflictos como las opciones de guerra, pero finalmente, cuando todo lo hacemos de manera espiritual, desde el corazón y desde el pensamiento, creo que llegamos a un punto en que nuestra felicidad se va a ver reflejada en el territorio, se va a ver reflejada en nuestros compañeros, en nuestras familias, en nuestra cultura, en nuestra, inclusive generar un reconocimiento, ¿sí? Es decir, no solamente que nos vean que podemos existir, sino que nuestros conocimientos de nuestra naturaleza, del entorno, los cerros, el río, las partes que constituyen el agua, sea escrita en la Constitución del Estado, sean también ahí reflejadas. Muchas constituciones solamente mencionan que existen culturas, pero no está escrito ahí que sus conocimientos es tan válidos como otra perspectiva científica en el mundo. Y eso es lo que necesitamos también que se construya. Desde nosotros, con el permiso, y ustedes también seguramente lo tienen en su territorio,
el ayahuasca, o nosotros decimos yahuá, o lo que dicen el yagé. Esta planta me ha enseñado a mí que hay otra forma de luchar, ¿sí? Y esa forma de luchar son las palabras. La palabra debe incidir en el discurso. Es decir, tenemos que introducirnos en el territorio del discurso, no tratando de transformar nuestras voces, hacer que nuestras voces sigan existiendo en esos discursos. ¿Cuál es ese discurso? Pues el del Estado, de la nación, el discurso de política, el discurso del capitalismo, que aquello que quiere generar un desarrollo en un territorio a través del monocultivo, ¿sí? Que esa es una distorsión total del equilibrio de la naturaleza. Pues ese es un discurso, pero ¿cuál es nuestra voz que debe introducirse a ello y así, digamos, hacer que busquemos un punto de equilibrio? Porque el que genera esos discursos también es una persona, tiene corazón, tiene pensamiento, ¿sí? Y no podemos llegar digamos a destruirlos, porque no seríamos coherentes, no seríamos coherentes entre personas, ¿sí? Y ese es otro elemento. He visto en la academia que nos falta ser coherentes. Escribimos bonito, como dicen, pero la práctica es totalmente al revés, ¿sí? La academia, a veces veo que la academia hace todo al revés, aunque hay unos que tratamos de que lo que decimos en la academia sea relevante también en la realidad, en la práctica. Pues para ustedes, mi voz de aliento desde acá del sur de Colombia, específicamente del territorio Camintrabia, conocidos como hombres del árbol, ¿sí? Mujeres de la planta, nuestro acompañamiento espiritual en esta dura lucha, pero sé que adelante vamos a tener una convivencia y una cosmovivencia entre los pueblos indígenas y entre los pueblos negros, entre la sociedad misma dominante, que va a encontrar un punto de equilibrio. Muchas gracias. Gracias.